vinimos a Israel, mis padres y mi hermana, y pretendíamos tener cierta tranquilidad. Me crié acá desde los 9 que llegué de Argentina y mis amigos son más hermanos que amigos porque viví con ellos todo. Éramos 20 personas, quedamos 12. Cuando comienza toda la situación de los misiles y esto, yo pensé que eran juegos pirotécnicos. El 7 de octubre, unos 3.000 terroristas invadieron por tierra, aire y mar el sur de Israel. Vamos a encontrar algún refugio seguro. Pero dijo, mamá, entra al refugio. Y ella le dijo, estoy en el refugio, pero me están quemando. ¿Qué es lo que mis ojos vieron? La masacre que hubo aquí. Yo estaba manejando en el radio contando, no sé, 20 muertos, 30 muertos, y en mis ojos pasaban más de cientos de personas. Veo a la gente cayéndose muerta. Sientes que es el fin. Y recién a la noche me dijeron que ellos ya habían visto la película que sacaron de mi sobrina cuando la llevaban con sus 2 chiquitos del kibutz. Pero cuando yo intenté correr, habían cuerpos y yo no quería pisarlos. Y él dice Gaza, Sayara Gaza. En árabe significa un vehículo hacia Gaza. Y allí nos fuimos corriendo. Acá no va a haber gente, va a estar todo fuego. Entonces le digo, vos mirás fútbol. Sí, fútbol me gusta. Yo soy de donde es Messi. Cuando yo llegué a Asa, miró el brazo y dijo, puedo hacer algo, pero como es judía, no voy a terminar lo que tengo que hacer. Yo sí creo que hay mucha gente inocente. Del otro lado. Acabas de llegar, Guido, lo mismo, Lea, yo te pediría, no sé si podemos empezar contigo, si pudieras hablar un par de palabras sobre ti, algo sobre ti y sobre todo sobre Fuente Latina y por qué empezaste Fuente Latina, por qué quisiste emprender este proyecto que ha sido un proyecto de vida y luego explicarnos ¿qué es Fuente Latina hoy en día? ¿En qué países operan? ¿Cuántos colaboradores? ¿Cuáles son los proyectos, los servicios que ustedes ofrecen? Gracias, Pedro. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y ver estos testigos de terror. Mi nombre es Lea Soibel y soy la fundadora y CEO de Fuente Latina. Como Claudio mencionó al principio, somos una organización sin fines de lucro no gubernamental y nuestra misión es empoderar y ayudar a periodistas y influencers en todo el mundo de habla hispana, en España como Estados Unidos y toda América Latina, poder cubrir Israel y el Medio Oriente con hechos, verídicamente, para poder acceder de lejos las noticias importantes como estas historias de la región y también tener la oportunidad de viajar al país, viajar a Israel, ser testigos de las noticias que pasan ahí todos los días. Empecé Fuente Latina en 2012, después de trabajar con periodistas en inglés, en árabe, y en todos esos años vi muchos periodistas de habla hispana que llegaron a promedio de 100 anual a Israel. Viajaron a Israel, volvieron a sus casas, sus hogares, a sus trabajos y nunca más cubrieron Israel. En el momento que yo estaba pensando en crear Fuente Latina, en diciembre de 2012, en mi mesita de la cocina en mi departamento en Jerusalén, Irán lanzó un canal de televisión 24 horas al día. Luego Rusia, luego China, Hezbollah, Hamas, grupos terroristas, todos están comunicando en español. Israel lamentablemente no tiene un canal estatal para comunicar
las noticias que suceden todos los días ahí en el terreno. Yo vi un hueco y a través de Fuente Latina decidí a llenarla. Y así podemos asegurar que las noticias, las historias como de Guido, las historias de los sobrevivientes de este masacre llegan a esta parte del mundo. Fuente Latina fue un sueño, fue una idea que empecé solita, equipo de 1, y hoy en día, 13 años después, somos un equipo de 40. En Israel, España, Estados Unidos y América Latina. 35 de esos 40 no son de la comunidad judía. Casi todos que trabajaron en este documental no son israelíes y no son de la comunidad judía. Trabajamos y ayudamos a periodistas a poder cubrir las noticias, no solo de Israel, del Medio Oriente, de terrorismo, de desinformación, que hoy en día está fomentando más y más odio, no solo odio contra judíos, pero odio contra el mundo hispano. Y más de todo, tengo orgullo de en esos 13 años hemos traído más de 500 periodistas y influencers de habla hispana a Israel, más de 130 desde el 7 de octubre. Y hoy estoy también muy orgullosa que tenemos alumnos, periodistas que han viajado con nosotros aquí en la audiencia. Gracias, muy bien. Antes que pasemos a hablar de la película y conocerte un poquito, Guido, si pudieras hablar cómo los que estamos aquí podemos acercarnos y crear una relación. Es para ti. ¿Cómo se puede crear esta relación con Fuente Latina? Hablar un poquito de los servicios, productos que Fuente Latina ofrecen y cómo llegar, cómo accederlos, ¿no? Entonces, como una organización sin fines de lucro, todo el dinero que nosotros recaudamos desde fundaciones privadas, la gran mayoría de Estados Unidos, no del gobierno, no de ningún gobierno, es para ofrecer y apoyar periodistas, cualquiera que necesita un experto para entrevistas, que quiere viajar a Israel y hacer una producción para emitirlo acá en Panamá, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo de habla hispana. También si quieren organizar algún tipo de proyección de este docuseries y más de todo cualquier otro tipo de apoyo que necesitan para hacer sus trabajos diarios. Puede ser traducción, puede ser imágenes, vídeos de alta calidad, cualquier cosa, cualquier requisito para poder cubrir noticias y la actualidad desde Panamá, pero noticias e historias de Israel y el Medio Oriente. Y para eso estamos aquí, para ayudar a la prensa y influencers para hacer su trabajo, que entendemos hoy en día es muy, muy difícil. Entonces, mi equipo profesional de periodistas de habla hispana están acá en Israel, en América Latina y Estados Unidos para brindar cualquier tipo de apoyo y servicio que cualquier periodista e influencer puede tener. Y todo es a través de nuestras redes, @Fuente Latina, nuestro sitio de web, fuentelatina.org, y ahí tenés todos los teléfonos celulares del equipo, porque nosotros también como periodistas entendemos la importancia de servicio rápidamente, 24 horas. No, súper. Y yo les puedo, soy testigo que el trabajo que hace Fuente Latina es un trabajo donde se dedican a conectar la noticia, o más bien los hechos, con quien lo quiere diseminar aquí en América Latina o en los Estados Unidos.
O sea, son hechos y es una información que se intenta que sea objetiva. O sea, no se vende un producto enlatado que lleva un mensaje subliminal. Yo quería aprovechar que sé que una de las personas que está aquí, amiga y una persona que admiro mucho, Lina Vega, fue a Israel con Fuente Latina, a ver si pudieras decirnos breves palabras de cómo fue tu experiencia por allá. Muchísimas gracias. La verdad es que queda uno, a pesar de que fui y lo vi, es impresionante el dolor, ¿no? que provocó y que sigue provocando lo que pasó el 7 de octubre. Yo visité los kibbutz destruidos, conocí a sobrevivientes y a familiares y conocí a personas que, a pesar del dolor, se seguían organizándose para ayudar. Por ejemplo, yo quiero reconocer el grupo de ex militares, una de las personas que nos llevaron a conocer en la plaza de los sobrevivientes, de los familiares, que decía: nosotros somos los que organizamos las protestas contra Netanyahu antes del 7 de octubre. Y estábamos todos los días en la calle protestando por su pretensión de destruir el Estado de Derecho y controlar la justicia. Pero el día siguiente, el 7 de octubre, nosotros canalizamos esa energía a ayudar a los sobrevivientes, a ayudar a la gente que sufría. Y realmente lo que pasó ese día, con la terrible carga de dolor que hemos visto, con los horrores que ocurrieron, lastimosamente la respuesta del gobierno de Israel fue tan masiva en Gaza que la mirada del mundo dejó de ver a las víctimas de Israel y pasaron a ver lo que pasaba en Gaza. Y esto que nos han contado hoy, mucha gente no dejó de verlo, dejó de saber qué había pasado el 7 de octubre, cuál era la magnitud del 7 de octubre, porque bueno, la mirada del mundo se fue a la respuesta tremenda de Israel en Gaza. Conocí, por ejemplo, a Sharon Ditchwitz, que es la hija de este maravilloso ser humano que fue Oded Ditchwitz, que era miembro de un kibbutz y que se había pasado la vida luchando por la paz, por la posibilidad de 2 estados. Iba todas las semanas a llevar enfermos palestinos a los hospitales y se lo llevaron de rehén y lo mataron. Y entonces uno piensa, la paz tiene posibilidad frente a este horror, esta masacre. La gente se metieron con la gente más pacífica, con la gente que luchaba por darles la mano. Entonces realmente la opción por la paz, por el amor al prójimo, por el otro, no puede morir, ¿no? Porque entonces, ¿qué somos como humanidad? Pero en estos momentos estamos viviendo una situación muy, muy dura, tanto en Israel como en el mundo entero. Y el último mensaje que quiero dejar aquí es que, así como la hija de Ode sigue luchando por la paz a pesar de que mataron a su padre, sigue pensando que la paz es posible, no podemos renunciar a esa utopía de la paz a pesar de todo. Ese es mi último mensaje. Gracias. Gracias, Lina. Y sí, Lina publicó algunos escritos y algunas piezas después de haber regresado a Israel que están muy buenas. Pero bueno, Guido, gracias por venir.
desde Israel. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre ti, sobre la historia, sobre el póster que tienes en manos? Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Es un honor poder seguir contando mi historia a pesar de todo. La realidad es que no sé por dónde empezar. Tratamos los sobrevivientes de vivir el día a día. Tratamos de alguna manera, a pesar de todo el dolor, seguir con nuestra vida, con lo que hacemos día a día, si es estudiar, si es trabajar, pero no olvidar ni un solo segundo tanto lo que vivimos como a nuestros hermanos secuestrados, que a día de hoy, a más de 585 días, siguen en manos del Hamas. Ellos dos son mis amigos, Ariel y David Cunio, hermanos argentinos, hijos de argentinos, que fueron secuestrados del kibutz Nir Oz, un kibutz que está prácticamente al lado del nuestro, en Oslo-Shon. Fueron arrancados de sus familias. David fue arrancado de su esposa Sharon y de sus dos pequeñas hijas, Emma y Yuli, que ellas también fueron secuestradas. Y Ariel fue arrancado de su querida novia Arbel, que también fue secuestrada. No hay reclamo más humano, más importante, por encima de todo, porque esto no es política, esto va más allá de todo, esto es simplemente humanidad, que reclamar por el regreso de los secuestrados y pedir justicia por las víctimas. Sí. ¿Y quieres contar o recuerdas la historia de la abuela de los hermanos Cunio? ¿Quieres contarle a ellos su historia, cómo fue ese día, el 7 de octubre? La historia de la abuela de los Cunio es una historia impresionante que refleja el poder de resiliencia, el poder de manejar una situación de pánico con mucha inteligencia y con mucha frialdad también. En el capítulo, uno de los capítulos de la serie, se entrevista a la abuela de los Cunio. Ella cuenta que los terroristas ingresan a su hogar y se la tratan de llevar. Empieza un diálogo en árabe, hebreo, con el terrorista. Obviamente ella no sabe, le dice que no sabe hebreo, pero que sabe español. Y el terrorista le dice, ¿español? Sí, español. Porque yo soy del país de donde viene Messi, Argentina. ¿Messi? Sí, Messi, el jugador de fútbol. No sé si... La verdad es que a día de hoy lo increíble de esta historia hizo que, gracias a Messi, gracias al fútbol, gracias a que, no sé, el terrorista, no sé si pensó que ella era la abuela de Messi o no sé, se salvó. El terrorista, en un acto muy cruel y vil también, decidió sacarse una foto con la abuela de los Cunio, ella estando en silla de ruedas y él apoyando su fusil, haciendo este gesto. Es una foto que recorrió el mundo y que demuestra también lo maléfico de todo esto, lo cruel, lo vil. Pero por otro lado, el poder de resiliencia, el poder de la fuerza también de una mujer de casi 90 años y todo lo que hizo para que no la secuestren. Sí, la señora Esther Cunio, ella quedó los días después o semanas después del 7 de octubre conocida mundialmente porque uno de los terroristas se tomó un selfie con ella, le dio porque creía que estaba con la mamá o un familiar de Messi, se tomó un selfie como que apuntándole a ella, le dio su arma y él mismo la publicó, ¿no? Y entonces el equipo de Fuente Latina, los productores, Harry Toledo y compañía,
fueron a buscarla para que para que hiciera su entrevista. Siento que me golpean la puerta, pero eran dos. Y me dice, ¿dónde está tu familia? Yo no tengo familia, le digo acá. Estoy yo sola. ¿No ves? Le digo, andá, mira la casa. Vos venís conmigo. Acá no va a haber gente. Va a estar todo fuego. No me hables, le digo, porque yo tu idioma no lo sé, el árabe. Y yo el hebreo hablo mal, le digo. Yo hablo en Argentina, en castellano. Entonces me dice, ¿qué es Argentina? Entonces le digo, ¿vos mirás fútbol? Y entonces me dice, sí, fútbol me gusta. Entonces le digo, yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Me agarró así del brazo, acá. Me dio el revólver a mí, la escopeta. Me puso la mano así y nos sacaron la foto. Y bueno, entonces se fueron. Y ahora espero que si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, ahora le pediría por mis nietos, por mis dos nietos que están ahí encerrados. Y le diría que por favor ruegue por Dios que se lo mande a él, que trate de sacarlos, porque son chicos que valen oro. Uno David y otro Ariel, Cuño. Yo estuve en algunas de las entrevistas que demoran casi un día entero. Esto me lleva a la próxima pregunta que tengo para Lea. Son a veces un día entero porque tienes que estar con personas que han pasado por mucho, ¿no? Sobre todo los que fueron secuestrados y tenían familiares en ese momento allá, otros que simplemente están en una situación anímica muy difícil. Y las historias son historias humanas que transforman. Y transforman a quien las escucha, ¿no? Entonces, yo pensaba mucho en Testigos del Terror como título. Ustedes fueron testigos del terror, tú fuiste, Guido, de tu familia, pero nosotros que vimos la película también somos testigos. Aquí están viendo algo que pasó. Entonces sí somos testigos y hay que entender qué uno hace con esa información, cómo trabajamos con ella, ¿no? Y bueno, me lleva a la pregunta que les quiero hacer. Cuando pensaste en el documental, que es único, ¿no? Hay muchos documentales sobre el 7 de octubre, más de 50 si no me equivoco, pero ninguno sobre el tema de los inmigrantes latinos, ¿no? ¿Cómo fue la idea de empezar el documental y qué es lo que esperas del documental? ¿A dónde crees que el documental va a llevar a Fuente Latina? Bueno, primero tenía que convencer a mi board, Claudio, en hacerlo. No, es que Fuente Latina, el labor de Fuente Latina es facilitar entrevistas y historias. Y antes del 7 de octubre, muchas de las víctimas eran nuestros expertos, eran nuestros storytellers. Entonces ya teníamos contacto con muchos, docenas y no cientos de hispanohablantes e inmigrantes de Latinoamérica que vivieron alrededor de la Franja de Gaza. Siempre de los grupos anteriores, tengo un alumno acá de 2016 y estamos hablando que lo hemos llevado a Nativa Sara, justo al lado ahí de uno de los kibbutzim al lado de la Franja de Gaza, porque ahí viven muchos latinoamericanos. Entonces, el 7 de octubre no era justo contar estas historias en solo un reel. No era justo solo contar una historia.
en 1 minuto, varios en 30 minutos, para preservar estos testimonios, para sacar estas historias a luz, afuera de la burbuja, para todo el mundo, que tienen que ser testigos, que tienen que entender, porque como Lina dice, y tenés toda la razón, es que, y yo lo veo todos los días, después de 2 semanas, después de 1 mes, ya todo el mundo olvidaron que realmente el inicio de todo esto, había un cese de fuego antes del 7 de octubre y todo el mundo olvidan eso, que no fue una guerra comenzada ni empezada por Israel. Entonces, no dormía mucho y también yo llegué el 3er día de la guerra. Estamos en Marruecos con 7 periodistas muy importantes de América Latina y el 7 de octubre teníamos previsto un vuelo para llegar y asistir a una conferencia de coexistencia y acuerdos Abraham en el mundo árabe. Y envían los periodistas de nuevo a sus casas el 7 y yo seguí para trabajar con más de 3.000 periodistas de todo el mundo que llegaron en un par de días para cubrir la actualidad en cuanto lo estaba desarrollando. Todavía no sabíamos en ese momento qué estaba pasando. Entonces, viendo cómo las noticias iban cambiando después de 1 mes, pensé cómo podemos seguir contando estas historias, que hoy en día sabemos que son muy difíciles en contar. Nadie quiere escucharlos. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer este docuseries. Y contraté un equipo en Miami que no son de la comunidad judía y nunca han estado en Israel. Y les hemos enviado ahí para grabar 41 testimonios de varios sobrevivientes de estos kibbutzim y del Festival Nova. Y gracias a Dios, los 41 testimonios son archivos ahora en el US Library of Congress y también el USC Shoah Foundation, pero no queremos que estas historias se queden en archivo. Y mi objetivo con todo esto, y voy a seguir luchando hasta que lo logramos, es encontrar una plataforma, algún tipo de distribución, así todo el mundo lo puede ver. No con un paywall, pero tenemos que ponerlo en plataforma para el público general, donde ellos lo pueden ver y entender qué ha pasado el 7 de octubre. Y Lea, cuando obviamente habla de plataformas, ustedes seguro saben, está Netflix, pero hay muchas otras, ¿no? Y ese es un proceso largo. Hay varias preguntas, una de ellas la acabo de preguntar, pero hay varias otras preguntas que son bastante específicas y yo prefiero que, como por ejemplo, cuánta gente falleció, por qué los kibutzim se construyen tan cerca de Gaza, son preguntas un poco más específicas y con gusto ahora en el cóctel lo respondemos. Pero quería regresar donde ti, Guido, antes de cerrar. Una de las preguntas aquí es, cuando se te aproximó el equipo para entrevistarte, ¿cómo fue eso, no? ¿Por qué decidiste sí voy a hablar y voy a contar mi historia y lo que pasó aquí en mi kibutz? Y ¿por qué lo hiciste? ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría que las personas que lo vieran se llevaran, como lo que estamos aquí? Porque tengo un deber, porque tengo una responsabilidad, porque siento culpa, la culpa del sobreviviente, y no me puedo quedar callado. Porque a pesar de todo tengo que ser la voz de aquellos como en mi kibutz, como el caso de Silvia, de Noah, de Rami, de Marcel, de tantos otros que lamentablemente ya no pueden hablar.
la voz para seguir alzando la voz por mis amigos que siguen estando en Gaza, siendo torturados día y noche, siendo privados de su libertad, no recibiendo medicamentos, comida, en las peores condiciones que puede estar un ser humano. Y para que se sepa la verdad, porque hace 80 años nosotros nos hicimos una promesa de que nunca más el holocausto tendría que ocurrir. Ahora tenemos esa posibilidad de que nunca más, de verdad, sea nunca más. Entonces, sí, el equipo se contactó conmigo y inmediatamente mi respuesta, recuerdo haber hablado con Harry, fue un segundo de charla que le dije sí, estoy, ¿qué hay que hacer? Y estuvimos meses y meses preparando, juntando gente que quiere hablar, y nos sentamos y empecé a hablar, empecé a contar mi verdad, empecé a contar mi historia, porque esto tiene que ser el punto de quiebre en algún punto y que nos haga cambiar. Porque estoy cansado de escuchar a gente que osa negar, que osa decir que esto nunca pasó o que no fue como fue. Yo lo vi con mis propios ojos, yo lo sentí. Yo veía a mi padre sosteniendo la puerta con toda su fuerza, protegiéndonos de la forma que sea para que no nos maten. Yo vi cuerpos. Yo tengo imágenes en mi mente que nunca me voy a olvidar. Entonces es algo inconcebible pensar en que hay gente que osa siquiera negar y tener ese, como decimos en el castellano, el tupé de decir que fue mentira, que no pasó, que no fue como nosotros lo contamos. Y estoy cansado, simplemente estoy cansado de estar escuchando todo eso, y no me voy a cansar de donde sea contar y hablar y ser la voz para que esto realmente nunca tenga que pasar. Es un poco injusto, lo hablaba la otra vez con un grupo de sobrevivientes amigos, que ¿por qué tiene que ser nuestro rol? Y en vez de estar ocupándonos en nuestra propia rehabilitación, pero lamentablemente es el mundo en el que vivimos. Entonces mi palabra hacia ustedes es que de aquí no salgan solamente después de haber visto este documental, sino y no hagan nada, al contrario, que hagan cosas. Ustedes son periodistas, tienen una de las profesiones más importantes que existen en este mundo, que es transmitir, que es buscar la verdad, que es luchar por la justicia. Sigan transmitiendo, sigan contando las historias, sigan buscando esa forma de hacer las preguntas más incómodas posibles en la búsqueda de la verdad. No se queden de brazos cruzados, tienen la posibilidad y tienen un arma con ustedes. Ustedes son, para tanto nosotros los sobrevivientes, como las víctimas, como los secuestrados y los secuestrados que volvieron, la posibilidad de ser la voz, la posibilidad de llegar a millones. Entonces no nos defrauden. Después de este documental, recorran sus trabajos, recorran sus lugares cotidianos, muévanse, porque esto tiene que cambiar, tiene que traer un cambio a nuestra sociedad. Tenemos que realmente entender en qué mundo nosotros le dejamos a nuestros hijos. Entonces, sí, por favor, sigan haciendo su trabajo y de la manera excelente que lo están haciendo, y no flagelen nunca. Gracias, Guido. Y sería un honor para Fuente Latina, tanto como yo, como todo mi equipo, si periodistas acá quieren seguir contando esta historia, sería un honor que nos contacten a nosotros para ayudarles. Yo creo que con lo que acaba de decir Guido es la mejor manera de cerrar la conversación de hoy.
Ahora vamos a pasar a un brindis afuera, un cóctel, donde ustedes van a poder conocerlos un poquito más de cerca. También quería presentarles a Jessica Gittis, que es la directora que está en Los Ángeles de Fuente Latina y está totalmente encargada de la película. Por ejemplo, todo. Entonces, todo sobre la película con ella. Y bueno, y a los dos ustedes ya lo conocen. Para cerrar, por favor, acompáñenme con un aplauso para